Ahora muy bien. La presentación del día de hoy va a ser sobre fijación de roscas y piezas cilíndricas. Entre el contenido que abordaremos hoy será el concepto de adhesivos anaeróbicos. En cuanto a nuestra tecnología de trabarroscas, hablaremos un poco de las trabas tradicionales que encontramos comúnmente en el mercado, las razones por las que estas fallan, las características de nuestra tecnología Loctite y por qué es superior a los métodos tradicionales. El rendimiento de nuestro producto, también hablaremos de los factores que influyen en el curado de un trabarroscas Loctite. Detallaré cómo debe ser una aplicación correcta de nuestros productos anaeróbicos y hablaré un poco de nuestros productos para esta tecnología y cómo se debe hacer un correcto desmontaje, y también charlaremos sobre algunos casos de éxito y los problemas que pudimos solucionar para el cliente. En cuanto a la tecnología de fijación para piezas cilíndricas, charlaremos sobre las razones de falla de los métodos tradicionales, explicaré cada uno de estos métodos usados y sus limitaciones. También hablaré sobre las características que tienen nuestros productos Loctite, cómo se realiza el cálculo para el rendimiento del producto, detallaré los productos de adhesión para piezas cilíndricas de la región y cómo se realiza el desmontaje, y también daré algunos ejemplos de casos de éxito y aplicaciones de nuestra tecnología. Entre los casos de éxito que hablaremos hoy es para comprender el impacto tanto de mantenimiento como de producción que tiene para el cliente el aflojamiento de tornillos y piezas cilíndricas. Por ejemplo, porque un fabricante de transformadores presentó problemas de seguridad y operación en sus equipos, como un fabricante de transformadores de aceros presentó demoras en su producción. También veremos cómo un fabricante de motores eléctricos presentó fallas en el ensamblaje de presión del rotor al cigüeñal. Del mismo modo, por qué un productor de motores eléctricos tuvo que lidiar con reclamos importantes de garantía, o por qué un fabricante de robots encontró fugas de fluido hidráulico. Estos casos los evaluaremos a lo largo de la presentación. Comenzaremos desde el principio. ¿Cuál es el significado de la palabra anaeróbico? Anaeróbico quiere decir ausencia de aire. Este es uno de los requisitos claves para iniciar el curado del adhesivo líquido para trabarroscas Loctite. Un segundo requisito clave es la presencia de iones metálicos en la superficie. En estas condiciones, los adhesivos anaeróbicos curan formando plásticos termoestables. Antes que todo, nos debemos preguntar cuál es nuestra misión para así poder llevarla a cabo, y no es más que capacitar a nuestros clientes sobre las ventajas que tienen nuestros productos. Pero debemos entender también dónde están las oportunidades. Por ello debemos preguntarnos cuáles son nuestros principales competidores. La competencia principal proviene de métodos tradicionales de fijación y sellado en lugar de otros fabricantes de adhesivos. La principal competencia para nuestro trabarroscas son varios métodos mecánicos basados en diferentes tipos de arandelas. Para el sellado de roscas tenemos como competidor la cinta de teflón. En la formación de juntas están las juntas precortadas, y en la retención varios métodos mecánicos que proporcionan fricción. Una vez visto esto, ahora haremos foco en la tecnología de trabado de roscas. Como mencioné anteriormente, el verdadero competidor para los trabarroscas Loctite son las arandelas. Y las más comúnmente usadas en el mercado son las arandelas de presión, tuerca con inserto de nylon, arandela de seguridad, perno con brida dentada. Hay otros tipos de arandela como las arandelas lisas, tuerca castillo, método de doble tuerca, entre otros. En este gráfico podemos observar la respuesta de los diferentes métodos mecánicos en comparación a nuestro trabarroscas en un test de vibración. Observando que nuestro método es superior, el test consiste en una prueba de choque transversal donde se ensambla el sujetador roscado y luego se expone a fuerzas de deslizamiento lateral repetitivas. Esto replica las fuerzas típicas observadas entre dos superficies unidas por un sujetador roscado.
Como se puede observar en la gráfica, el perno estándar con Loctite fue el que tuvo mejor respuesta en el ensayo, seguido del perno con brida dentada, y el que tuvo el peor desempeño es el perno estándar. A continuación, mostraré un video de los beneficios que ofrece el uso de nuestros trabarroscas Loctite en vez de un perno con brida dentada. Ahora bien, una vez visto cuáles son las trabas tradicionales más comúnmente vistas en el mercado, veremos en detalle cuáles son las razones por las que estas fallan. La primera falla que veremos es por autoaflojamiento, por vibraciones. Esto es debido a los espacios vacíos presentes en la rosca. Este aflojamiento se puede deber también a piezas mal ajustadas, diferencia de temperatura y tensión de apriete, como pudieron ver en el video. Otra de las fallas que puede presentar los métodos tradicionales es el relajamiento. En la imagen podemos observar una junta precortada entre las superficies metálicas, lo que causa estiramiento por relajación, resultando en la pérdida de tensión del tornillo, reduciendo así la fuerza de apriete. Otra falla que se puede presentar al usar métodos tradicionales es la expansión térmica de sustratos distintos. Como se puede observar en la imagen, cuando se unen dos superficies con diferente expansión térmica como acero y cobre, al haber un aumento de temperatura resulta en una pérdida de tensión del tornillo. Otra falla que se puede presentar es debido a la corrosión. Ocurre debido a la fricción entre las superficies metal-metal, en conjunto con la humedad del aire o la salinidad. Por este motivo, podría ser imposible el desmontaje de la pieza. Al hablar de corrosión, se debe mencionar que los fijadores de roscas se usan también como medida preventiva. No importa cuán corroído se vuelva el resto del conjunto, nuestro producto sellará y protegerá el área de la rosca, permitiendo una fácil extracción durante el mantenimiento futuro. Ahora vamos a adentrarnos en el interior del elemento roscado. En esta imagen se puede observar el interior de los hilos del tornillo cuando se usan los métodos tradicionales. Se puede ver entre un 15 y un 30% de contacto metal-metal y un 85 y un 70% de aire. Debido al contacto metal-metal y los espacios vacíos, con el tiempo crea corrosión en la pieza y deslizamiento lateral, mientras que nuestra tecnología Loctite rellena todos los espacios vacíos como se puede observar en el video. Entre las características que podemos resaltar del trabarroscas Loctite
Este es monocomponente, rellena todos los espacios, tiene 100% de relleno, cura a un plástico termofijo. Dos cosas que siempre se debe recordar: ausencia de aire y presencia de metal activo en la superficie. Así es como el líquido se polimeriza, convirtiéndose en un plástico termofijo que cura de los hilos. Además, sella totalmente el conjunto, mantiene el ensamble por adhesión y soporta vibración y evita la corrosión. Hablaremos un poco del rendimiento de nuestro producto para trabarroscas Loctite. Siempre el primer reclamo del cliente es el precio del producto, pero no analizan cuántas piezas pueden trabar con tan solo una botella. Podemos observar un ejemplo de cuántas roscas se pueden trabar con tan solo una botella de 50 gramos, según el tamaño de la rosca. Para tornillos M6 se puede trabar 2.700 tornillos y para tornillos M20 110 unidades. Por ello, se debe analizar cuánto espacio se requiere en las cajas de herramientas para acomodar varios tamaños de otros trabadores mecánicos. Nuestro producto se usa gota a gota y se puede proteger varios conjuntos usando solo una botella. En esta sección hablaremos sobre las superficies en las que se puede aplicar nuestro trabarroscas. Los metales activos proporcionan un suministro inmediato de iones de hierro o cobre que promueven la polimerización. Los ejemplos incluyen acero, cobre y latón, mientras que los metales inactivos, por el contrario, proporcionan menos iones metálicos, por lo que el curado suele ser más lento. Cabe mencionar que algunas actualizaciones en la tecnología de nuestros trabarroscas son más sensibles a la presencia de iones metálicos. Y este tipo de adhesivos curan bien incluso de metales inactivos como el acero inoxidable o el aluminio. Una vez mencionado algunas superficies activas e inactivas, podemos mencionar a los primers. La función de ellos es proporcionar ingredientes activos a la superficie. ¿Y en qué ayuda esto? Esto garantiza el curado en superficies inactivas, acelera el curado en piezas frías e incrementa la capacidad de relleno de holguras. Entre los factores que afectan la velocidad de curado, podemos mencionar la temperatura. Los adhesivos anaeróbicos curan más rápido a temperaturas más altas. También se puede obtener mayores resistencias en menor tiempo cuando aumentamos la temperatura durante el curado. Otro de los factores que afecta la velocidad de curado es el sustrato. Se puede observar que el acero a las 24 horas de curado alcanza 100% de su resistencia. En cuanto a los otros sustratos usados en el ensayo, se tratan de aceros inactivos sin el uso de primer. Y se evidencia un porcentaje de resistencia menor a las 24 horas que en el acero. Otro de los factores sería la holgura. Dado que el curado se inicia en la superficie del metal, el adhesivo tarda más en curarse a través de espacios más grandes. Por lo general se produce una menor resistencia cuando aumenta el espacio. Esto debido a que al ser un adhesivo anaeróbico, mientras menor sea la holgura, el adhesivo curará en menor tiempo y se comportará de una mejor manera. Otro de los factores que afecta el curado es la aplicación de activadores o los primers a los sustratos. Estos aumentan la velocidad de curado, pero pueden resultar en una menor resistencia una vez que se completa el curado, como se puede observar en el gráfico. En este momento estamos manteniendo el empaque debido al cambio en la presentación de los adhesivos anaeróbicos. Se mantiene la botella ovalada roja, la cual es simbólica para los adhesivos anaeróbicos Loctite. Las botellas generalmente están hechas con polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad, que permite que el aire pase y estabilice el adhesivo. En esta nueva botella veremos el logo de Loctite impreso en el plástico. Una pregunta que nos hacen los clientes es por qué las botellas generalmente están medio llenas, es decir, que solo hay producto hasta la mitad de la botella. Y esto se debe a que al gran espacio vacío que proporciona aire para estabilizar el adhesivo.
Ahora bien, ¿cómo se debe hacer la aplicación correcta de los trabarroscas Loctite? Para aplicaciones preensambladas, se debe usar el producto especial para este tipo de aplicación. Estos son menos viscosos que los otros, lo que le permite la introducción del producto en el ensamble. Para agujeros ciegos, se debe aplicar producto tanto en el agujero como en el tornillo. Para tornillos pasantes, se debe aplicar el producto al tornillo y luego ajustar la tuerca. Siempre se debe tomar en cuenta que cuanto más limpia sea la superficie, más seguro se estará de que el producto se cubra sus niveles de rendimiento más altos. A continuación, les mostraré un video de la aplicación correcta de nuestros trabarroscas Loctite en un agujero ciego, desde la correcta limpieza de la superficie, la aplicación del primer, hasta finalizar con la aplicación del producto y el ensamble del conjunto. Ahora bien, una vez que entendieron las características de nuestro trabarroscas, podemos hablar más en detalle de la gama de productos. Aquí podemos observar que su resistencia viene reflejada por el color del producto. Para resistencias bajas, el 221 y el 222, que son de color violeta. Para resistencias medias tenemos el 242 y el 243, que son de color azul. Para aplicaciones preensambladas, el 290, que es de color verde. Para fuerzas altas tenemos el Loctite 262, 263, el 271 y el 277, que son de color rojo. El Loctite 243 y 263 toleran la oleosidad y se pueden aplicar en sustratos inactivos como el acero inoxidable o el aluminio. El Loctite 290, que es el de color verde, es de uso capilar para preensamblados. En este podemos ver que la viscosidad del producto es baja para que de esta manera pueda penetrar en el conjunto. Tenemos el Loctite 272, el cual tiene resistencias a altas temperaturas de hasta 232 grados centígrados. El 277, que se usa para tornillos de mayor diámetro. En este podemos observar que a diferencia del 290, su viscosidad es muy alta y esto es para que pueda rellenar mayores espacios. Muchos clientes se preocupan por el desmontaje de las piezas. Piensan que es muy difícil desmontar el conjunto roscado con productos Loctite y esto se debe a que no están bien informados. En este video veremos el correcto desmontaje de nuestra tecnología Loctite y veremos lo fácil que es.
Como pudimos ver en el video, para los adhesivos de resistencia baja y media, estos pueden ser desmontados con herramientas manuales, mientras que para los adhesivos de resistencia alta, se debe aplicar calor localizado aproximadamente a unos 250 grados centígrados y desmontar mientras el conjunto aún esté en caliente. Algunas aplicaciones en las que se puede usar los trabarrocas en la industria automotriz para aplicación del LOTAI 243 tenemos en terminales de dirección, en tornillos para el carburador, las tuercas de ajustes del brazo del balancín, para el colector de admisión, para el caliper de freno, en la bomba de agua de aceite. Y para el LOTAI 263, algunos ejemplos serían el tornillo para los tornillos de biela y los tornillos de culato. A continuación mostraremos un video de cómo el aflojamiento de los tornillos puede afectar el rendimiento del motor de un vehículo. En esta sección veremos diferentes aplicaciones y analizaremos la situación y problemática que presentaba el cliente y cómo nuestros trabarroscas ayudaron a solucionar estos inconvenientes. Un fabricante de robots presentó problemas de calidad debido a que las trabas se aflojaban y conducían a fugas en el montaje hidráulico y bridas. El impacto que ocasionó esto fue un mayor mantenimiento para volver a apretar los tornillos, tiempo de inactividad de la máquina y reclamos de los clientes. El método que estaban usando el cliente era un método tradicional con el torque adecuado según especificaciones del fabricante. Pero ¿por qué falló el conjunto si tenía el torque adecuado? Aunque el conjunto roscado tenga el torque adecuado especificado por el fabricante, tiene solo un 15% de contacto metal-metal entre sus hilos, que con el movimiento este conjunto tiende a aflojarse. La solución que le dimos al cliente fue el uso del LOTAI 243 de resistencia media para que sea más fácil su desmontaje. Esto debido al mantenimiento que se le debe hacer al robot y este se usa en diámetros de tornillos no tan grandes. La solución LOTAI sella todos los espacios vacíos, evitando que se aflojen los conjuntos. El segundo caso que veremos es el de un fabricante de cadenas de neumáticos que presentó problemas de calidad por torques inconsistentes, lo que llevaba al aflojamiento de las trabas roscadas. Además, que el curado del compuesto de fijación que estaban usando no curaba debido a la contaminación en la superficie por grasa y aceite. El impacto que ocasionó esto fue un mayor costo en mantenimiento para volver a apretar los tornillos y reclamos de los clientes. La solución que se le brindó al cliente fue limpiar las superficies antes del montaje con un limpiador como el LOTAI 763. También la aplicación de un primer para reducir el tiempo de curado y hacer más eficaz el montaje de cadenas. En cuanto al producto, se recomendó el LOTAI 263, esto debido a la resistencia alta y la resistencia que tiene frente a la oleosidad.
El tercer caso que veremos es el de un productor de motores eléctricos, el cual tuvo reclamaciones de garantía debido al aflojamiento de las trabas en las campanas del extremo de la carcasa que causan daño al motor debido a la vibración causada por el ventilador de refrigeración. El impacto que causó esto fue mayores costos por garantía y el valor de la marca se vio reducido. El método que estaba usando el cliente era un método tradicional de arandela de presión. Este método falló debido a la vibración ejercida por el ventilador y, como he mencionado anteriormente, dentro de los hilos hay un 80% de aire y un 15% de metal-metal, lo que hace que el conjunto se afloje. La solución que le brindamos al cliente fue el uso del Loctite 243, el cual selló todas las holguras y evitó el aflojamiento, lo que hizo que el cliente tuviera menos costos por garantía y recuperara el valor de la marca. El último caso que veremos es el de un fabricante de transformadores que presentó fugas en las porosidades de la soldadura de las tapas de los transformadores, lo que hace que se presenten fugas en el equipo. El impacto que ocasionó esto fue el gran costo de retrabajo en las soldaduras, lo que retrasa la producción. Además que las fugas de aceite son una preocupación importante para la operación del transformador y la seguridad. La solución que se le brindó al cliente fue el uso del Loctite 290. Debido a su acción capilar, rellena todas las porosidades de la soldadura y de esta manera se evitan las fugas y se eliminan los costos de retrabajo en la soldadura. A continuación, les mostraré un video en el cual veremos la diferencia entre un ensamble mecánico común y otro usando nuestro trabarroscas Loctite 243 sometido a vibración y en condiciones sumamente críticas. Impresionante el video, ¿no? Bueno, una vez culminado el contenido de trabarroscas, profundizaremos en otras de nuestras tecnologías anaeróbicas que son los adhesivos para fijación de piezas cilíndricas. En primer lugar, nos debemos preguntar, ¿por qué fallan los montajes por interferencia? Esto es debido al contacto limitado de las partes, que es 30% de contacto metal-metal y 70% de espacios ocupados por aire, lo que ayuda a generar oxidación con el tiempo. Una vez entendido este punto, mencionaré los medios de ensamble tradicionales que comúnmente se ven, los cuales son el ensamble mecánico. Un pasador o una llave es un elemento de máquina utilizado para conectar un elemento de máquina a un eje. En segundo lugar, los ajustes de interferencia, comúnmente conocidos como ajustes de presión o ajustes por contracción. Son conjuntos de accionamiento de fricción tradicionales. La fricción entre las partes debe ser extremadamente alta para transmitir suficiente torque. Y por último, tenemos la soldadura. El eje y el elemento rotativo de la máquina se sueldan. El área que transmite la fuerza se limita al área pequeña de soldadura, lo que crea un problema a medida que las partes se hacen mayores. Ahora bien, algunas de las limitaciones de estos métodos tradicionales son la concentración de altas cargas en ciertos puntos, movimientos relativos,
desgaste por abrasión, altos costos de mecanizado, la necesidad de tolerancias es muy baja, la distribución no uniforme de las masas, el agrietamiento superficial, desensamble difícil o imposible, tan solo metales compatibles pueden ser soldados, altas temperaturas pueden generar distorsión de las piezas y si las piezas son soldadas, el desensamble es imposible. Una vez vistos los métodos tradicionales usados y sus limitaciones y fallas, veremos cómo funciona nuestro método de fijación Loctite. Este es monocomponente, rellena holguras entre las piezas, convirtiéndolas en un conjunto único. Hace uso de toda el área de contacto, tiene buena adhesión en superficies metálicas, tiene una alta cohesión, además ofrece una alta resistencia al cizallamiento. Siempre nuestros clientes nos preguntan sobre el rendimiento de nuestros productos. Para realizar este cálculo se necesitan los siguientes datos: la altura en donde se colocará el adhesivo, el diámetro del eje o el agujero, la holgura existente entre ambas piezas, la densidad del adhesivo que está en la ficha técnica del producto que se quiere usar. Una vez obtenidos estos datos, calculamos el volumen y una vez obtenido el volumen, calculamos la masa con la densidad y el volumen. Allí tendríamos la cantidad de producto necesaria para una unidad. Ahora, si se quiere calcular cuántos envases usar para determinada cantidad de piezas, se sumaría el total de gramos de todas las piezas y se divide entre la cantidad de gramos que trae cada envase. Esto nos daría las unidades necesarias de adhesivo, es decir, botellas que se usarían para dicha aplicación. Aquí podemos ver un ejemplo de todos los ejes que se pueden fijar con tan solo una botella, tanto de 50 gramos como de 250 gramos de fijador de piezas cilíndricas Loctite a distintos diámetros y longitud a cubrir. En cuanto a la sección de productos de adhesión para piezas cilíndricas, debemos tomar en cuenta la holgura entre las piezas, la temperatura necesaria que debe resistir el adhesivo, la resistencia al corte, la viscosidad necesaria, el tiempo de fijación, si es necesario o no la aplicación de primers. Los productos que tenemos en la región son el Loctite 609, el 620, el 638, el 640, el 660 y el 680. Entre los productos podemos observar que el Loctite 660 es el que tiene más capacidad de cubrir grandes holguras. El Loctite 620 se usa en aplicaciones donde es necesaria una resistencia a temperatura de 232 grados centígrados y el Loctite 638 es el que tiene mayor resistencia al corte en acero. En cuanto al procedimiento para desmontaje de piezas cilíndricas, se debe seguir los siguientes pasos. Las piezas unidas con Loctite pueden ser desmontadas con equipos industriales estándar y técnicas incluyendo sacapoleras y prensas hidráulicas. Otra técnica es calentar las piezas por encima de la temperatura de servicio, aproximadamente unos 250 grados centígrados, y desmontar aún en caliente. Para piezas que requieren desmontaje frecuente, se recomienda el uso de productos de resistencia media. Y para el remontaje se debe retirar los residuos de adhesivo y limpiar las piezas antes de volver a montar. Las piezas no dañadas pueden reutilizarse. En esta sección veremos algunas aplicaciones automotrices para piezas cilíndricas. Los fijadores cilíndricos son usados en la fijación de rodamientos en el alternador, en la fijación de guías de válvulas, para asientos de válvulas, en la fijación de ejes estriados, para rodamientos en la caja de velocidades, para la fijación de la palanca de cambio, por ejemplo, y en la fijación de pernas en el montaje de radiadores. Estos serían algunos ejemplos como tal para el segmento de RM de nuestra tecnología para fijación de piezas cilíndricas. A continuación, analizaremos algunos casos de éxito de fijadores de piezas cilíndricas Loctite. El primer caso que veremos es el de un fabricante
de transportadores de acero, que presentó fallas en los rodamientos causado por la intrusión de agua entre el rodillo y el ajuste de presión de la carcasa del rodamiento. El impacto ocasionado fue los retrasos en la producción debido al mantenimiento extra por la mano de obra en soldadura y rectificado. La solución que se le brindó al cliente fue el uso del Loctite 638, el cual sella todas las holguras, evitando que penetre el agua entre el rodillo y la carcasa del rodamiento, evitando de esta manera corrosión de la pieza e inconvenientes futuros. El segundo caso es de un fabricante de motores eléctricos que presenta fallas en el ensamblaje a presión del rotor y el cigüeñal. Necesita una solución que soporte altas temperaturas, aceites, lubricantes, así como el estrés torsional debido a las altas velocidades de rotación. El impacto que ocasionó esta problemática fueron los altos costos de controlar las tolerancias de ajuste por contracción, además de estrés no deseado. La solución que se le dio al cliente fue el uso del Loctite 620, debido a su resistencia a elevadas temperaturas y su resistencia al corte. Nuestra solución mejoró la calidad y confiabilidad del producto al eliminar el estrés inducido a los componentes. Además, se debe mencionar que la ubicación precisa del lóbulo del rotor proporcionó una máxima eficiencia y rendimiento del motor. Y por último caso, un fabricante de grifos presentó problemas por la baja resistencia de un ajuste a presión en los componentes internos del grifo. Se necesita un adhesivo para aumentar la resistencia del ajuste a presión y asegurar que el conjunto permanezca sellado. El impacto que presentaron por este mal ajuste fue problemas de garantía que aumentan los costos de fabricación. La solución que se le dio al cliente fue el uso del Loctite 680. Este aumentó la resistencia del componente ensamblado y proporcionó un ajuste a prueba de fuga. Y para finalizar, como resumen del contenido visto el día de hoy, debemos recordar que la velocidad de curado de los adhesivos anaeróbicos Loctite depende de la temperatura, del sustrato, de la holgura y el uso del activador. Otro punto que debemos tener presente es cuando se debe usar los primers. En presencia de sustratos inactivos, bajas temperaturas, grandes holguras, cuando se necesite tiempo de fijación menores. También debemos tener presente cuáles parámetros se debe tener en cuenta al momento de seleccionar un producto. Debemos ver las temperaturas máximas de trabajo, si el sustrato es activo o inactivo. Debemos también ver la holgura a cubrir, la viscosidad del producto, resistencia requerida para la aplicación, si se debe desmontar continuamente o no, tamaño de tornillo o eje y el torque necesario. El ambiente donde se llevará a cabo la aplicación, el uso o no de activador y el tiempo de fijación que requiere el cliente. Muchas gracias por su atención. Ahora daremos inicio a un pequeño test que constará de solo 4 preguntas. Tendrán un minuto para responder cada una de ellas. Bien, la pregunta número 1. ¿Por qué pueden fallar los montajes roscados? La opción número 1 sería por vibraciones y diferencias en dilatación térmica. La opción número 2, por aplicar fijador de roscas Loctite post-montaje. La opción número 3, por tener una temperatura operativa de 50 grados centígrados.
La opción correcta era la opción 1 por vibraciones y diferenciales de dilatación térmica. La pregunta número 2. ¿Cuál es la primera pregunta que se debe hacer para elegir el fijador de roscas Loctite adecuado? La opción A, tolera ligera grasitud. La opción B, ¿qué resistencia necesito? Y la opción C, ¿en cuántos tornillos lo voy a aplicar? Tienen un minuto para responder con tranquilidad. La opción correcta era la opción 2, ¿qué resistencia se necesita? La pregunta número 3, ¿cuál es una de las principales características de los fijadores de roscas Loctite? La opción A es un producto de dos componentes. La opción B no resisten vibraciones. La opción C rellena las holguras entre los filetes de las roscas. La opción correcta es rellena las holguras entre los filetes de las roscas. La pregunta número 4, ¿qué es lo primero que se debe hacer antes de aplicar un fijador de roscas? Opción A, colocar el tornillo en el orificio pasante. Opción B, apretar la tuerca. Opción C, limpiar y desengrasar la superficie. La opción correcta era la opción C, limpiar y desengrasar la superficie. Como siempre lo hemos dicho, esto es un paso primordial para nuestros adhesivos Loctite. Una vez culminado el test, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas, que será de 5 minutos. A su derecha verán el panel de control. En la opción preguntas, allí pueden escribir. Las preguntas que no sean contestadas por este medio serán respondidas vía mail. Para esta ronda de preguntas me va a acompañar mi compañero de TCS de Colombia, Andrés Herrera, para hacerlo como más didáctico.
Por aquí nos hacen una pregunta que si podemos compartir como tal la presentación. Podríamos compartir algunas presentaciones, pero un poco más cortas para ustedes, no tan extensas. Por aquí una pregunta, ¿cuál es la mejor manera de guardar el producto una vez usado? Sea almacenar en su envase cerrado y en un lugar seco. Sea almacenar a temperatura ambiente. Se debe verificar que la temperatura no sea inferior a 8 grados centígrados o superior a 28 grados centígrados. Otra pregunta, ¿los fijadores de roscas de fuerza media son los resistentes a altas temperaturas que los fijadores de fuerza alta? Mira, como tal, hay trabajadores de roscas para fuerza alta que tienen elevadas temperaturas, que pueden resistir elevadas temperaturas. Buenos días. En el caso de cadenas de neumáticos, se brinda como solución el Octane 263, pero con uso de primer. ¿A qué se debe? Ya que el producto es primerless. Mira, como tal, el producto, como sabemos, el 263 es primerless, pero se especificó como tal el uso de primer es para acelerar la velocidad de curado del adhesivo, por un requisito más que todo del cliente. Otra pregunta, ¿es obligatorio usar primer? No, el uso del primer solo se usa más que todo es cuando se necesita una velocidad más rápida de curado del adhesivo, cuando se está usando superficies inactivas como por ejemplo acero inoxidable y aluminio, cuando se trabajan a temperaturas bajas y cuando hay holguras grandes también se recomienda el uso del primer para que pueda el adhesivo como tal curar, porque como tal sabemos un adhesivo anaeróbico cura con la ausencia de aire. Cuando la holgura es mayor, ya va a haber más aire como tal en la aplicación y por eso que se usa el primer para que se pueda activar como tal la superficie. ¿Cuál es la vida útil de estos productos? La vida útil como tal de estos productos es de aproximadamente 2 años a partir de la fecha de fabricación. ¿El producto Lotay 243 es el más usado en la mecánica automotriz? Sí, como tal es uno de los más usados, pero siempre dependiendo de los requisitos como tal de la aplicación. O sea, se tendría que analizar como tal los requisitos. Buenos días, ¿cuánto es el tiempo de vida del producto después de haberlo utilizado? Como tal, el tiempo de vida es de 2 años después de la fecha de fabricación. En la línea de alimentos, ¿los trabarroscas tienen algún problema? Mira, hay unos trabarroscas como tal que tienen especificación NSFP1
que puede ser usado en procesamiento de alimentos, pero que como tal no tenga contacto como tal con el alimento. O sea, puede tener contacto incidental. Hablando un poco del uso del Octay 290. El Octay 290, como les mencioné, es un fijador de roscas de uso capilar. Este evita el aflojamiento y fugas. También es usado para rellenar las porosidades de la soldadura y las microfisuras en piezas fundidas y partes de metales. Otra pregunta, ¿hasta qué temperatura trabajan los trabarroscas y los fijadores de piezas cilíndricas? Mira, normalmente la temperatura máxima de trabajo es de 150 grados centígrados para los trabarroscas. Y la temperatura máxima, o sea, eso normalmente. Igual tenemos otro trabarroscas que es el 272, que llega hasta 232 grados centígrados. Y para los fijadores de piezas cilíndricas va desde los 120 hasta los 232 grados centígrados en las temperaturas recomendables. Buenos días, ¿tienen algún catálogo virtual? Mira, sí, como tal, hay catálogos virtuales. Si quieres, nos puedes escribir como tal. Ahora sí voy a pasar los contactos. Voy a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que no fueron resueltas en este momento serán respondidas vía mail. Bueno, y por último, como es importante seguir en contacto, les dejamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarán como Loctay Latam, en LinkedIn como Loctay A y en YouTube como Loctay Latam. Aquí también les dejamos nuestras páginas web y nos pueden escribir por cualquier consulta, ya sea de catálogos o cualquier consulta técnica, a técnico.industrial.ag@henkel.com. Igualmente les dejo mi contacto, que es maria.carrero@henkel.com, y también les dejo mi link de LinkedIn. Estamos a la orden por cualquier consulta. Y bueno, nuevamente muchas gracias por su atención. Antes de cerrar la herramienta, nos podrían ayudar respondiendo una breve encuesta en la cual nos ayudará a mejorar cada día nuestros encuentros. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta la próxima.